buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Nútrete, Recupera tu Salud y Esculpe tu Cuerpo. Soy el doctor Miguel Vázquez y el día de hoy hablaremos sobre qué es la aterosclerosis. Los puntos que trataremos durante este programa es primero el concepto de aterosclerosis, cómo se diagnostica esta enfermedad de aterosclerosis, por qué tienes aterosclerosis, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las causas de esta enfermedad, qué complicaciones puede causar la aterosclerosis, cuál es el tratamiento actual de ella y cómo prevenirla desde casa. En las fotos ahí vemos algunos premios que he recibido internacionalmente por estas especialidades que tengo. Muy bien, vamos a hablar rápidamente sobre la obesidad, ya que la obesidad es uno de los factores de riesgo, de hecho de los más importantes para desarrollar esta enfermedad que es la aterosclerosis. Recordemos que la obesidad es una enfermedad caracterizada por una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Y tiene muchas consecuencias: dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes mellitus, trastornos del sueño, enfermedad pulmonar, enfermedad del aparato locomotor, cáncer e incluso el aumento de la mortalidad. Bien, la obesidad es un impacto muy importante en la salud de todas las personas. Cuando tú tienes más de 15 kilos, aumentas tu riesgo de muerte en un 30%. Y si tú tienes un índice de masa de 40 a 45 kilogramos sobre metro cuadrado, el índice de masa se obtiene cuando tu peso lo divides entre tu estatura al cuadrado, y de esta manera te da el índice de masa corporal. Si tú tienes un índice de masa corporal de entre 40 a 45, disminuirás tu esperanza de vida de 8 a 10 años. En comparación con las personas que tienen un peso normal, cuando tú tienes un índice de masa corporal entre 25 a 29.9 kilogramos metro cuadrado, tienes el doble de riesgo de desarrollar diabetes. Si tienes un índice de masa entre 30 a 34.9, tienes el triple de riesgo de desarrollar diabetes. Y con un índice de masa mayor a 35 kilogramos sobre metro cuadrado, tú tendrás 6 veces más riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Bien, ahí en sus pantallas aparece cómo ha evolucionado precisamente la obesidad en México, que ha ido en aumento. De hecho, la cifra que aparece ahí del 2018 era una cifra que se tenía como estimada todavía hasta hace pocos días, que salió la encuesta nacional de nutrición, la ENSANUD, en el cual no fue 73%, como dice ahí, sino fue 75.2%, es decir, ha ido en aumento y es algo que no se puede detener. Y se ha encontrado que, o más bien no se ha podido detener, ¿no? Esperemos que en un futuro no muy lejano sí se pueda. Se estima que el 90% de los casos que tienen diabetes mellitus fueron a consecuencia de la obesidad. Entonces, de ahí la importancia de no tener obesidad. Bien, entremos de lleno entonces en la enfermedad. Entonces, quedamos que la aterosclerosis es una consecuencia de la obesidad, o un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad es la obesidad. La aterosclerosis entonces es una enfermedad de las arterias en la cual el material graso se deposita en la pared de estos vasos sanguíneos y ocasiona un deterioro progresivo y una reducción del flujo sanguíneo. Ahí podemos ver en la imagen cómo esa parte amarilla que ustedes ven es la placa de grasa que se va acumulando y es lo que se le llama el ateroma. Esta placa se puede romper y desencadena un coágulo. Aunque la aterosclerosis a menudo se considera un problema cardíaco, puede afectar cualquier arteria del cuerpo, y esta aterosclerosis puede tratarse y, mejor aún, puede prevenirse. Y aquí les vamos a decir cómo. Bien, ¿cómo se diagnostica la aterosclerosis? Bien, la aterosclerosis se desarrolla de forma gradual, entonces es por eso que no da síntomas al principio. Entonces, cuando es leve no te va a dar ningún síntoma, hasta que una arteria se estrecha o se obstruya,
tanto que no pueda suministrar suficiente sangre a los órganos y a los tejidos, es cuando da síntomas. Entonces, dependiendo de la arteria de la que estemos hablando, es el síntoma que te va a dar. Por ejemplo, si se tapan las arterias del corazón, entonces te puede dar angina, que es el dolor en el pecho, o inclusive puedes tener un infarto, ¿no? Si son las arterias, las del cerebro, las que están afectadas, las que están tapadas, entonces puedes tener entumecimiento, debilidad repentina en los brazos, en las piernas, puedes tener dificultad para hablar, lo que se le llama balbuceo, puedes tener pérdida temporal de la visión en un ojo o caída de los músculos de la cara. Y bueno, ya nos va orientando si se trata de arteria y en dónde se encuentra precisamente esa arteria, ¿no? Si es una arteria de los brazos o de las piernas, pues entonces tendrás síntomas como lo que se le llama enfermedad arterial periférica, que puedes tener dolor en las piernas cuando caminas, algo que se llama claudicación. Si, por ejemplo, la aterosclerosis, la placa de grasa está tapando una arteria que va hacia el riñón, entonces puedes desarrollar presión arterial alta o puedes desarrollar inclusive insuficiencia renal. Entonces los síntomas sí más o menos nos orientan, pero el especialista, el médico especialista en esta área es el que tiene que mandar ciertos estudios aparte de solamente saber los síntomas, ¿no? Entonces normalmente te hará el médico un examen físico para comprobar estos síntomas y realizará algunas pruebas. Puede ser una cateterización cardíaca, que esto es, meten una especie de alambrito con una camarita para poder ver precisamente más bien en la luz de las arterias. Puede ser un ultrasonido Doppler, puede ser contrastar la presión que se encuentra en los tobillos con los brazos y delimitar si existe alguna diferencia. Puede ser realizar un escáner nuclear o un gamagrama, que se le llama. Cualquiera de estos estudios pues ya los manda el médico especialista en esta área. Muy bien, ahora, bueno, ¿y por qué tienes aterosclerosis? ¿Cuáles son estos factores de riesgo? ¿Cuáles son las causas precisamente de esta enfermedad? Bueno, el endurecimiento de las arterias se produce con el tiempo y además del envejecimiento, algunos otros factores que aumentan el riesgo de tener aterosclerosis son, en primer lugar, obesidad. Otro factor de riesgo, presión arterial alta. Otro puede ser el nivel de colesterol alto, por eso es importante también mantener los niveles de grasa en sangre normales. La diabetes te puede dar también aterosclerosis, el tabaquismo u otros tipos de tabaco, antecedentes familiares de enfermedades del corazón tempranas, el no realizar ejercicio físico, el que tengas una dieta que no sea saludable, son factores de riesgo para desarrollar aterosclerosis. Y bien, ¿por qué es importante esta enfermedad? ¿Qué otras consecuencias te puede dar? Bueno, se va tapando la arteria con la grasa, ¿y eso qué puede dar? Bueno, eso depende de dónde, de cuál arteria sea la que se tape. Entonces, por ejemplo, si se tapa alguna del cerebro, pues te puede dar un infarto cerebral. Si se tapa una del corazón, pues te puede dar angina, que es dolor en el pecho, te puede dar un infarto al miocardio. Si se tapa una arteria que va hacia los riñones, pues entonces te va a dar una falla renal a lo largo del tiempo. Si se tapa una arteria que va hacia los genitales, por ejemplo en hombres puede dar una disfunción eréctil, por ejemplo. Si se tapan las piernas, las arterias más bien que van hacia las piernas y a los brazos, pues te da una enfermedad arterial periférica, que ya hemos dicho los síntomas. Entonces, dependiendo ahí lo que ven en su imagen, que tienen ahí en su pantalla, pues es que depende de cada una de las arterias que van hacia cierta parte del cuerpo, que esté dañada, que esté afectada, que se vaya a tapar, pues es la consecuencia que nos va a dar. Y son consecuencias graves y en muchos casos irreversibles. Muy bien. También puede producir aneurismas, una complicación grave que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Un aneurisma es una protuberancia en la pared de la arteria, como cuando tiene un chipote ahí la llanta del carro, es más o menos similar. Y si se rompe este aneurisma, bueno, pues se desangra una persona y es posible que haya sangrado interno y hay ocasiones que fallecen precisamente por este tipo de aneurismas que se rompe. Bien, ok, ¿y cuál es el tratamiento actual? Bueno, puede tener varias áreas, ¿no?, de tratamiento, pero una de ellas pues es dependiendo del estado de salud, pero puede ser y donde se encuentre localizada, ¿no?
pero por lo general se te va a mandar modificar forzosamente y disminuir tus hábitos no saludables, reducir el colesterol, el tabaquismo, tienes que empezar a hacer ejercicio, y se pueden administrar diferentes tipos de medicamentos como anticoagulantes, por ejemplo, para prevenir la formación de coágulos, o medicamentos antiagregantes plaquetarios para reducir la capacidad de adhesión de estas plaquetas y de esta manera no producirse esos coágulos, o también se puede recetar medicamentos para disminuir la presión arterial y el colesterol, dependiendo de si tienes estos síntomas. Tratamientos quirúrgicos, ya en casos más avanzados, tratamientos quirúrgicos como la angioplastía, que abre las arterias obstruidas, o un bypass de la arteria coronaria, que se utiliza en los pacientes que tienen angina de pecho, debido a la obstrucción de estas arterias coronarias. Y ahí pueden ver en su imagen precisamente la mallita que se pone ahí para precisamente evitar que eso se siga cerrando, ¿no? Entonces, pero bueno, esto ya es una intervención y esto ya es cirugía, ¿no? Entonces, no lleguemos a esas complicaciones. Muy bien, también se te va a recomendar forzosamente cambios en tu estilo de vida que beneficien la salud del corazón, como por ejemplo consumir una alimentación saludable, mantener un peso saludable, controlar el estrés, hacer actividad física, dejar de fumar si fumas, y también vamos a tener un tratamiento nutricional para esto. Es decir, si tú te encuentras, por ejemplo, en sobrepeso, pues las calorías se van a basar para restricción, para que bajes de peso. Del carbohidrato se van a recomendar del 55 al 60% de las calorías totales, proteína del 10 al 15% de las calorías totales, grasas de 25 a 35% de estas calorías totales que consumes durante el día, grasas saturadas solamente del 6 a 8% se tendrán que reducir. La grasa monoinsaturada, que es lo que se le llaman los ácidos grasos omega 9, estarán del 13 al 15% la recomendación que se te va a dar. Las grasas poliinsaturadas, que son los ácidos grasos omega 3 y omega 6, van a tener que constituir del 6 al 8% de las calorías totales en tu dieta. No más de 300 miligramos de colesterol al día. No puedes consumir azúcares simples, más del 35 gramos de fibra al día, de 3 a 6 gramos de sal al día, y suprimir en definitiva el consumo de alcohol. Entonces esto, como tú podrás ver, pues no es algo tan fácil de llevar. Entonces ya cuando tienes alguna enfermedad, pues debes ponerte en las manos de el médico experto en el área para que te pueda hacer un plan de alimentación de acuerdo a tus necesidades que tienes en ese momento, para que puedas tratar esta enfermedad que tienes. Muy bien. Ahora, ¿se puede prevenir la aterosclerosis? Claro que se puede prevenir la aterosclerosis. No llegar a esto, no llegar a ya restricciones, no llegar a cirugías. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, para prevenir la aterosclerosis pues debemos evitar estos factores de riesgo de los cuales hablamos a lo largo del programa, tales como obesidad, consumo de grasas saturadas, colesterol, hipertensión, fumar, falta de ejercicio, etcétera. Y también les recomendamos este programa que realizamos, que es Tips para comenzar un estilo de vida saludable. El estilo de vida saludable es lo que te va a llevar a que prevengas precisamente este tipo de enfermedades que pueden tener consecuencias graves, como incluso la muerte o la pérdida de una extremidad o alguna otra consecuencia importante. Entonces te recomendamos ver este programa, lo tenemos aquí mismo en Expert TV, para que empieces desde ya tu estilo de vida saludable y prevengas entre estas y otras enfermedades a lo largo de tu vida, para que nunca se desarrollen las mismas. Muy bien, entonces, en resumen, ¿qué es lo que vimos durante este programa? Vimos el concepto de aterosclerosis, vimos cómo se diagnostica la aterosclerosis, por qué tienes aterosclerosis, cuáles fueron sus factores de riesgo, cuáles fueron las causas del desarrollo de esta enfermedad, qué complicaciones puede causar la aterosclerosis, cuál es el tratamiento de la aterosclerosis actualmente y cómo se puede prevenir, porque es una enfermedad prevenible que para que nunca en tu vida puedas tenerla. Recuerda que debes buscar atención médica de emergencia si tienes algún síntoma como dolor en el pecho, falta de aire, desmayos. No dejes pasar precisamente estos síntomas, debes acudir con un médico para que te pueda
realizar un diagnóstico para saber si es esta u otra enfermedad. Esto no es normal y siempre seguramente alguno de estos síntomas pues tendrás alguna enfermedad. Pues muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos en este programa donde vimos una complicación más de la obesidad, que es la aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad que puede tener graves consecuencias y todo inicia desde la obesidad. Cuando tú tienes un estilo de vida saludable es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es muy difícil que llegues a desarrollar esta enfermedad como es la aterosclerosis. Recuerda que tenemos una lista de difusión en ese WhatsApp donde les mandamos siempre tips de estilo de vida saludable, tips de nutrición y algunas cosas por ahí de ese medio también podemos comunicarnos. Soy el doctor Miguel Vázquez y recuerda que este programa se transmite todos los martes en punto de las 5 de la tarde. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo programa.